A ver, ¿qué pasaría si resulta que muchas de las decisiones que tomamos todos los días no son realmente nuestras? Pensemos por un momento en esas elecciones súper cotidianas. Elegir qué comprar en línea, cuánto tiempo pasamos haciendo scroll en redes sociales o incluso esa presión constante por mantener una productividad extrema, literalmente hasta llegar al agotamiento o burnout. Es muy común que creamos que somos agentes completamente libres, tomando decisiones aisladas basadas únicamente en nuestra fuerza de voluntad. Pero, ¿y si en realidad estas decisiones estuvieran moldeadas por fuerzas invisibles? Fuerzas y contingencias sociales que operan en segundo plano y que dirigen la conducta sin que nos demos cuenta. Esto nos lleva a una de las paradojas más fascinantes de la conducta humana. Si somos seres tan racionales, ¿por qué seguimos haciendo cosas que nos hacen daño, incluso cuando entendemos perfectamente las consecuencias a largo plazo? Pensemos en la cultura del consumo masivo, la moda rápida o esta dependencia al plástico. Entendemos el impacto ambiental y hasta el estrés financiero que esto genera, pero como sociedad seguimos atrapados exactamente en el mismo ciclo. Y aquí viene lo importante. No es una falla de voluntad individual. No es que estemos defectuosos. Es un problema de diseño en nuestro entorno. La clave fundamental para entender todo esto es el poder del contexto. La conducta humana jamás ocurre en el vacío. Somos organismos aprendiendo y adaptándonos todo el tiempo en redes sociales y entornos que son increíblemente complejos. Cada cultura, cada sociedad, se encarga de entrenar formas muy específicas de pensar, de sentir y de actuar a través de las consecuencias que nos da el mismo ambiente. Así que bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a usar la ciencia del comportamiento y más específicamente el análisis funcional para decodificar todas estas estructuras que controlan nuestra vida cotidiana. Vamos a desmenuzar cómo los antecedentes, las conductas y sobre todo las consecuencias que dictan nuestras prácticas culturales moldean absolutamente todo, desde la crisis ecológica hasta la desigualdad social. Es un recorrido que definitivamente cambia la forma en que vemos el mundo. Número 1. Prácticas culturales y conducta. Para entender verdaderamente los grandes problemas que tenemos como sociedad, necesitamos dejar de mirar solamente la psicología individual a nivel micro y empezar a observar los sistemas sociales a nivel macro. Y justo ahí es donde entran las prácticas culturales. En términos muy simples, las podemos definir como comportamientos grupales, patrones de acción colectivos, que son seleccionados y mantenidos por fuerzas sociales inmensas, conocidas como metacontingencias. Es como una coreografía invisible. Un grupo entero mantiene un patrón de conducta, como subir videos a TikTok, buscar validación constante o consumir impulsivamente, simplemente porque el sistema social recompensa todas esas acciones en conjunto. Vamos a ver esto con un ejemplo súper claro, un grupo de investigación científica. En este esquema podemos observar cómo las conductas individuales de cada investigador se van entrelazando. Esta interacción de conductas crea lo que en el análisis del comportamiento llamamos un culturante, o sea, un patrón de grupo, un producto agregado como puede ser la publicación de artículos científicos. Luego, agencias gubernamentales o externas actúan como selectores, premiando o castigando este esfuerzo conjunto con financiamiento, prestigio o becas. Así de sencillo es como los sistemas externos dictan cómo se comporta un grupo. Y bueno, esta mismísima dinámica aplica para fábricas, corporaciones y sociedades enteras. Número 2. Contingencias y sostenibilidad. Pasando a una aplicación en el mundo real, echamos un vistazo a la crisis ambiental global. Este es el mejor ejemplo para ilustrar por qué saber algo no cambia automáticamente la conducta. Hagamos un análisis funcional rapidísimo. Las conductas antiecológicas, como pedir comida rápida en empaques desechables o comprar plásticos de un solo uso, tienen un costo de esfuerzo bajísimo y ofrecen un reforzamiento inmediato y altísimo, que es la comodidad. Su consecuencia desastrosa es a muy largo plazo. Por el contrario, las conductas ecológicas requieren un gran esfuerzo, casi no tienen refuerzo inmediato, y el beneficio es lejano e incierto. Nuestro comportamiento como especie está dominado por las consecuencias inmediatas, no por el conocimiento racional de un futuro a 20 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cambiamos este sistema? Pues manipulando las contingencias. Hay un ejemplo fascinante en la literatura con la aplicación Stick. Alrededor de 52.000 personas se comprometieron a alcanzar metas, muchas de ellas de sostenibilidad, y vincularon aproximadamente $4.6 millones de su propio dinero a sus cuentas. Si fallaban en sus objetivos ecológicos, enfrentaban una penalización financiera real e inmediata. Al introducir una consecuencia, un costo a corto plazo, el comportamiento cambia drásticamente. Pero claro, depender del castigo a nivel individual no es suficiente. Ni es lo ideal. Necesitamos cambios en las macrocontingencias. Investigadores como Grant proponen soluciones masivas para alejarnos de esta cultura del consumismo. Esto incluye cosas como reducir la jornada laboral para que tengamos tiempo de desarrollar reforzadores sostenibles, como aprender arte, hacer música o estar en comunidad.
También implica usar el poder del Estado para campañas anticonsumo y crear políticas que reduzcan la desigualdad de clases. El objetivo es que el estatus social deje de estar amarrado a comprar cosas compulsivamente. Número 3. Género y control social. Pasemos ahora a cómo estas mismas contingencias macro construyen e imponen la desigualdad. El punto crucial aquí es deconstruir la visión esencialista del género. A menudo se piensa que el comportamiento masculino o femenino es un rasgo biológico, interno e inamovible. Pero desde el conductismo contemporáneo y el análisis funcional vemos que no hay una esencia mágica dictando esto. Lo que llamamos femenino o masculino son en realidad clases de comportamientos que la comunidad verbal ha reforzado de manera diferente. Ciertas conductas son premiadas con validación y otras son castigadas severamente dependiendo del género asignado al nacer. Y esto genera reglas sociales rígidas, evitación de emociones incómodas y una enorme inflexibilidad psicológica, que es justo lo que se aborda desde modelos como la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Para entender cómo ocurre este control social en la práctica, hablemos del currículum oculto. Esta es una macrocontingencia poderosísima que opera todos los días en las escuelas. Se trata de la forma en que el sistema educativo transmite, casi siempre de forma automática e inconsciente, reglas y valores sociales que perpetúan la desigualdad desde la infancia. Un estudio clásico de Sadker y Sadger revela esto de una forma impecable. Al observar aulas de clase, notaron que los niños recibían muchísima más atención, retroalimentación y refuerzo positivo por sus respuestas académicas y por tomar riesgos intelectuales. En cambio, las niñas eran reforzadas principalmente por la estética de sus trabajos, por tener buena caligrafía y por su obediencia y docilidad. A corto plazo, parece inofensivo, pero el efecto acumulado a largo plazo resulta en autonomía académica y mejores empleos para unos y en acceso restringido a recursos y oportunidades para otras. El ambiente, literal, dictó las reglas del juego. Número 4. El problema de la libertad. Si nuestro comportamiento, desde lo que consumimos, pasando por cómo trabajamos, hasta cómo expresamos nuestro género, está tan controlado por el ambiente, ¿dónde queda la libertad humana? Aquí es donde las ideas de B.F. Skinner resultan radicalmente reveladoras. Solemos equiparar el sentimiento de libertad con la libertad real, pero Skinner nos advirtió algo muy profundo. Sentirnos libres simplemente significa que estamos actuando en ausencia de castigos inmediatos o coerción evidente. Sin embargo, esa conducta sigue estando absolutamente controlada por reforzadores positivos en el entorno. Que una conducta se sienta libre no significa que esté libre de control. Que no sintamos las cadenas no quiere decir que el sistema no esté guiando nuestros pasos. Esto ilustra maravillosamente el peligro de los sistemas de control invisibles. Como señaló de manera brillante el analista de la conducta James Holland, incluso en una prisión donde se premia el buen comportamiento con fichas y reforzadores positivos, el sistema subyacente sigue siendo coercitivo. Se sigue necesitando muros y guardias para que la gente no escape. Los sistemas basados enteramente en refuerzos positivos muchas veces solo enmascaran capas mucho más profundas de coerción y control sistémico. Llevando esto a la actualidad, hagamos un análisis funcional rapidísimo de nuestra cotidianidad. El antecedente suele ser sentir un poco de estrés, aburrimiento o escuchar una notificación. La conducta es desbloquear el celular automáticamente y scrollear sin parar. La consecuencia a corto plazo es una inyección deliciosa e inmediata de dopamina, el refuerzo social perfecto. Pero la consecuencia a largo plazo es ansiedad, procrastinación y alienación. Como en el escenario de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, las sociedades modernas a menudo utilizan estos reforzadores positivos incesantes, este pan y circo digital, para mantener a la población dócil, distraída y perpetuar el status quo. Número 5. El poder del análisis. Llegar a este punto del análisis puede sentirse un poco abrumador o hasta determinista, pero la lección más importante que nos da el análisis funcional es la de la claridad y, sobre todo, la compasión. Cuando observamos patrones que queremos cambiar, ya sea la procrastinación, la necesidad de aprobación en redes, la evitación de emociones o la huella ecológica, debemos recordar esto. No somos seres defectuosos, somos organismos aprendiendo. Nuestra conducta siempre tiene un sentido funcional perfecto, dadas las complejas redes de contexto, de lenguaje y de ambiente en las que hemos tenido que sobrevivir. Pero ojo, explicar el comportamiento no significa justificarlo. Es exactamente al revés. Al entender estas causas ambientales y las macrocontingencias que operan sobre la sociedad, obtenemos el poder para cambiarlas. Observar nuestros patrones con conciencia contextual nos permite recuperar flexibilidad. Al hacer visible lo invisible, damos el primer paso para diseñar entornos basados en el bienestar y la equidad, en lugar de la explotación.
Nos permite aspirar a una sociedad gobernada por la comunidad y no por los reforzadores diseñados por unas cuantas élites. Lo cual nos deja con una reflexión final sumamente esperanzadora. Es súper común pasar la vida en conflicto, sintiendo culpa por hábitos, problemas de salud mental o estilos de vida que en realidad fueron entrenados y diseñados por la cultura que nos rodea. Pero al adoptar esta lente del análisis funcional, la perspectiva cambia por completo. Podemos decidir si queremos seguir operando bajo las mismas reglas verbales o si vamos a empezar a alterar las contingencias para construir algo nuevo. Todo esto nos lleva a la pregunta definitiva. ¿Podría ser que la verdadera libertad no sea la ausencia de influencia, sino que comience exactamente en el momento en que entendemos qué es lo que controla nuestra conducta?